Hola, hola amigos, yo soy Mariu del canal de Mariuelo y en el día de hoy les estaré compartiendo cómo elaborar esta hermosa flor hecha en tul de una manera fácil y sencilla. Estaremos empleando 1 metro de tul y vamos a cortarlo en dos partes. Cada parte va a medir 50 centímetros. En este caso yo estoy usando este tul que viene decorada, que viene ya como con unas lentejuelas y unos brillos, entonces para que no se empiece a caer todas estas decoraciones, voy a estarle aplicando una laca. En este caso es una laca extra fuerte y esto me va a ayudar a que las decoraciones no se estén desprendiendo. Una vez que ya se ha secado la laca, vamos a estar poniendo una pieza sobre la otra y vamos a empezar a hacer unos prenses. Estos prenses miden un poco más de 1 centímetro, aproximadamente como 1,5 centímetros, y vamos a hacer como una especie de abanico. Cuando ya tenemos listo nuestro abanico, vamos a doblar por la mitad y justo allí vamos a pasar la costura y envolvemos para que quede mejor. Ahora vamos a estar redondeando los bordes y esto es lo que va a hacer que la flor se vea más bonita. Luego vamos a abrir para que la flor empiece a esponjar y de esta manera va tomando la forma de flor. Si ustedes quieren pueden pegar los bordes con silicona o si quieren pueden dejarlo así, igual se ve muy bonita. Yo en este caso lo voy a pegar con un poquito de silicona, voy a pegar los bordes.
Y para completar nuestra flor voy a estarle poniendo este brillito en todo el centro. Me parece que queda muy bonita con este centro. Bueno, esta flor yo la voy a poner en una balaca, pero si ustedes quieren también pueden ponerle en una pinza. Para ello voy a estar usando este elástico en color negro y este circulito es de terciopelo, que es lo que tenía allí como más cercano el color negro para que hiciera conjunto. Igual el terciopelo es bastante suave. Y lo voy a estar pegando en la parte de atrás de la flor. Hacemos presión y listo, así ha quedado nuestra flor. Bastante rápido, sencillo, es una flor que no se demora mucho en hacerlo, se hace sumamente fácil, así que espero que les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme una manito arriba, compártelo y si no te has suscrito, suscríbete para más videos como este. Nos vemos pronto, chao chao.